Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos ¿Has recibido al Espíritu Santo? Marcas bíblicas por George Whitefield. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Hechos 19:2. Se han dado dos significados diferentes a estas palabras. Algunos han supuesto que la pregunta que se plantea aquí es si estos discípulos, a quienes San Pablo encontró en Éfeso, habían recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos en el momento de la confirmación. Otros piensan que estos discípulos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y como el bautismo no estuvo acompañado de una efusión inmediata del Espíritu Santo, el apóstol les pregunta aquí si habían recibido el Espíritu Santo al ser bautizados en Jesucristo. Y como respondieron que no, primero los bautizó y luego los confirmó en el nombre del Señor Jesús. No es fácil ni muy necesario determinar cuál de estas interpretaciones es la más verdadera. Sin embargo, como las palabras contienen una pregunta muy importante, sin referencia alguna al contexto, las analizaré a continuación. Primero, mostramos quién es el Espíritu Santo del que aquí se habla, y que todos debemos recibirlo antes de que podamos seguir siendo verdaderos creyentes. En segundo lugar, voy a establecer algunas señales bíblicas mediante las cuales podemos saber si hemos recibido así el Espíritu Santo o no. En tercero, a modo de conclusión, me dirijo a varias clases distintas de maestros de la verdad en relación con la doctrina que se habrá expuesto. Primero, debo mostrar quién es el Espíritu Santo del que se habla en el texto y que todos debemos recibirlo antes de que podamos seguir siendo verdaderos creyentes. Por Espíritu Santo se significa claramente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bendita, consustancial y coeterna con el Padre y el Hijo, procedente de ambos, pero igual a ellos. Se le llama enfáticamente santo, porque es infinitamente santo en sí mismo y autor y consumador de toda santidad en nosotros. Este bendito Espíritu, que una vez se movió sobre la faz del gran abismo, que cubrió con su sombra a la bienaventurada Virgen antes que ese santo niño naciera de ella, que descendió en forma corporal, como una paloma, sobre nuestro bendito Señor, cuando salió del agua en su bautismo, y después descendió en lenguas de fuego sobre las cabezas de todos sus apóstoles en el día de Pentecostés. Este es el Espíritu Santo, que debe moverse en los rostros de nuestras almas. Este poder del Altísimo debe venir sobre nosotros y debemos ser bautizados con su bautismo y fuego purificador, antes de que podamos ser considerados verdaderos miembros del cuerpo místico de Cristo. Así dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, es decir, por su Espíritu, a menos que seáis reprobados? Y, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y también dice San Juan, sabemos que somos suyos por el Espíritu que Él nos ha dado. No es, en verdad, necesario que recibamos el Espíritu ahora de esa manera milagrosa en que fue dado al principio a los apóstoles de nuestro Señor, por señales y prodigios, pero es absolutamente necesario que recibamos el Espíritu Santo en sus gracias santificadoras, tan realmente como ellos lo recibieron. Y así continuará siendo hasta el fin del mundo. En efecto, la situación entre Dios y el hombre es la siguiente. Dios, en un principio, hizo al hombre recto, o, como dice el Sagrado Escritor, a imagen de Dios lo hizo, es decir, su alma era la copia misma, el trasunto de la naturaleza divina. Él, que antes, con su mandato omnipotente, había creado el mundo, insufló en el hombre el aliento de la vida espiritual, y su alma quedó adornada con una semejanza de las perfecciones de la deidad. Este fue el toque final de la creación, la perfección tanto del mundo moral como del material. Y el hombre se parecía tanto a su divino original, que Dios no pudo sino regocijarse y deleitarse en su propia semejanza. Por eso leemos que cuando Dios hubo terminado la parte inanimada y brutal de la creación, la miró
y vio que era buena. Pero cuando esa hermosa criatura semejante a Dios, el hombre, fue creada, he aquí que era muy buena. Feliz, indeciblemente feliz debe ser el hombre cuando participa de la naturaleza divina. Y podría haber continuado así si hubiera continuado siendo santo. Pero Dios lo puso en un estado de prueba, con la concesión gratuita de comer de todos los árboles del jardín del Edén, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comiera de él, moriría con seguridad. Es decir, no solo estaría sujeto a la muerte temporal, sino también a la espiritual. Y, en consecuencia, perdería esa imagen divina, esa vida espiritual que Dios no hacía mucho había infundido en él, y que era tanto su felicidad como su gloria. Se podría pensar que estas eran condiciones fáciles de las que dependía la felicidad de una criatura finita. Pero el hombre, el infeliz, seducido por el diablo y deseando, como él, ser igual a su creador, comió del fruto prohibido, y por ello se hizo sujeto a aquella maldición que el Dios eterno, que no puede mentir, había denunciado contra su desobediencia. En consecuencia, leemos que poco después de la caída de Adán, se quejó de que estaba desnudo. Desnudo, no solo en cuanto a su cuerpo, sino desnudo y desprovisto de aquellas gracias divinas que antes adornaban y embellecían su alma. El desdichado motín y desorden en que se sumió la creación visible, las zarzas y espinos que no brotaron y se extendieron por la tierra, no eran más que pobres emblemas, representaciones sin vida de aquella confusión y rebelión, y de aquellas diversas concupiscencias y pasiones que brotaron y abrumaron por completo el alma del hombre inmediatamente después de la caída. ¡Ay! Ya no era la imagen del Dios invisible, sino que, como había imitado el pecado del diablo, se convirtió en una especie de participante de la naturaleza del diablo y de una unión con Dios pasó a un estado de enemistad directa contra Dios. Ahora bien, en esta terrible condición de desorden, todos nosotros hemos sido traídos al mundo, pues como es la raíz, así deben ser las ramas. Por eso se nos dice, Adán engendró un hijo a su semejanza, o sea, con la misma naturaleza corrupta que él mismo tenía, después de haber comido del fruto prohibido. Y la experiencia, así como las escrituras, prueban que también nosotros nacemos completamente en pecado y corrupción, y por lo tanto, incapaces, mientras nos encontramos en tal estado, de tener comunión con Dios. Porque así como la luz no puede tener comunión con las tinieblas, así Dios no puede tener comunión con esos hijos contaminados de Belial. Aquí aparece entonces el fin y el designio por el cual Cristo se manifestó en la carne, para poner fin a estos desórdenes y restaurarnos a esa dignidad primitiva en la que fuimos creados al principio. Por eso derramó su preciosa sangre para satisfacer la justicia de su Padre por nuestros pecados. Y de esa manera también nos consiguió el Espíritu Santo, que volvería a estampar la imagen divina en nuestros corazones y nos haría capaces de vivir con el Dios bendito y de gozar de Él. Este fue el gran fin de la venida de nuestro Señor al mundo. Más aún, este es el único fin por el cual el mundo mismo se mantiene en existencia ahora. Porque tan pronto como un número suficiente de ellos sean santificados, los cielos serán enrollados como un pergamino, los elementos se derretirán con un calor abrasador, la tierra, y todo lo que hay en ella será quemado. Esta santificación del Espíritu es aquel nuevo nacimiento del que habla nuestro bendito Señor a Nicodemo, sin el cual no podemos ver el reino de Dios. Esto es lo que San Pablo llama renovarse en el espíritu de nuestra mente, y es la fuente de aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así pues, es innegablemente cierto que debemos recibir el Espíritu Santo antes de que podamos seguir siendo verdaderos miembros del cuerpo místico de Cristo. Yo vengo en él. En segundo lugar, conviene dejar sentados algunos puntos bíblicos, mediante los cuales podamos juzgar fácilmente si hemos recibido el Espíritu Santo o no. En primer lugar, mencionaré que recibimos un espíritu de oración y súplica, pues eso siempre acompaña al espíritu de gracia.
Apenas Pablo se había convertido. He aquí que oraba. Y esto fue utilizado como argumento para convencer a Ananías de que se había convertido. También se dice que los elegidos de Dios claman a Él día y noche. Y puesto que una gran obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado y llevarnos a buscar perdón y gracia renovadora por los méritos totalmente suficientes de un Redentor crucificado, quienquiera que haya sentido el poder del mundo venidero, despertándolo de su letargo espiritual, no puede dejar de clamar siempre: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O, en el lenguaje del ciego importuno Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El bendito Jesús, que recibió el Espíritu Santo sin medida, lo demostró con nada más que sus frecuentes discursos ante el trono de la gracia. Así, leemos que a menudo estaba solo en la montaña orando, que se levantaba mucho antes del amanecer para orar. Más aún, que pasaba noches enteras en oración. Y todo aquel que se hace partícipe del mismo Espíritu que el Santo Jesús, tendrá el mismo sentir y no se deleitará tanto en nada como en acercarse a Dios y elevar manos y corazones santos en oración frecuente y devota. Hay que reconocer que este espíritu de súplica se pierde a menudo, por así decirlo, y decae por algún tiempo, incluso en aquellos que han recibido realmente el Espíritu Santo. Por la sequedad espiritual y la esterilidad del alma, descubren en sí mismos una indiferencia y un atraso en este deber de la oración, pero luego lo estiman como su cruz y siguen perseverando en la búsqueda de Jesús, aunque les resulte doloroso. Y sus corazones, no obstante, están fijos en Dios, aunque no pueden ejercer sus afectos con tanta fuerza como de costumbre, a causa de esa muerte espiritual que Dios, por razones sabias, ha permitido que entumezca sus almas. Pero en cuanto al creyente formal, no sucede lo mismo. O bien no reza en absoluto, o bien, si entra en su aposento, lo hace de mala gana, por costumbre o para satisfacer los remordimientos de su conciencia. En cambio, el verdadero creyente no puede vivir sin oración, como tampoco puede vivir sin alimento día tras día, y encuentra que su alma se alimenta tan real y perceptiblemente por lo uno, como su cuerpo se nutre y sostiene por lo otro. La segunda señal bíblica de que hemos recibido el Espíritu Santo es no cometer pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, dice San Juan, no peca ni puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Tampoco puede pecar. Esta expresión no implica la imposibilidad de que un cristiano peque, pues se nos dice que todos ofendemos en muchas cosas. Solo significa esto, que un hombre que realmente ha nacido de nuevo de Dios no comete pecado voluntariamente, mucho menos vive en la práctica habitual del mismo. Porque, ¿cómo podrá vivir más en el pecado aquel que está muerto al pecado, como lo está toda persona convertida? Es cierto que el hombre nacido de nuevo por Dios puede, por sorpresa o por la violencia de una tentación, caer en un acto de pecado. Lo atestiguan el adulterio de David y la negación de Pedro a su maestro. Pero luego, como ellos, se levanta rápidamente, sale del mundo y llora amargamente. Lava la culpa del pecado con las lágrimas del arrepentimiento sincero, unidas a la fe en la sangre de Jesucristo. Presta doble atención a sus caminos para el futuro y perfecciona la santidad en el temor de Dios. El significado de esta expresión del apóstol, de que un hombre nacido de Dios no puede cometer pecado, ha sido ilustrado adecuadamente con el ejemplo de un mundano avaro, a cuya inclinación general la liberalidad y la profusión son directamente opuestas. Pero si, en alguna ocasión inesperada y repentina, comete el despilfarro, inmediatamente se arrepiente de su falta y vuelve con doble cuidado a su avaricia. Y lo mismo sucede con todo aquel que ha nacido de nuevo. Cometer pecado es tan contrario a la estructura y tendencia habitual de su mente, como la generosidad lo es a las inclinaciones de un avaro. Pero si en cualquier momento es arrastrado al pecado, inmediatamente, con doble celo, vuelve a su deber y produce frutos dignos de arrepentimiento.
mientras que el pecador inconverso está completamente muerto en sus delitos y pecados, o si se abstiene de actos groseros de ellos, por motivos mundanos egoístas. Sin embargo, hay algún ojo derecho que no se arrancará, una mano derecha que no quiere cortarse, un agague engañoso que no quiere sacrificar por Dios, y por eso está convencido de que no es más que un simple Saúl, y, en consecuencia, por más pretensiones que pueda hacer en sentido contrario, todavía no ha recibido el Espíritu Santo. La tercera marca por la cual podemos saber si hemos recibido o no el Espíritu Santo es nuestra conquista sobre el mundo. Porque todo aquel que ha nacido de Dios, dice el apóstol, vence al mundo. Por mundo se entiende, como dice San Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Y por vencerlo se entiende el renunciar a ellos para no seguirlos ni dejarse llevar por ellos. Porque todo aquel que ha nacido de arriba tiene sus afectos puestos en las cosas de arriba. Siente una atracción divina en su alma, que arrastra con fuerza su mente hacia el cielo, y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así hace que su alma anhele el goce de su Dios. No es que esté tan ocupado con los asuntos de la otra vida que descuide los de esta. No. Un hombre verdaderamente espiritual no se atreve a permanecer inactivo ni un solo día. Pero, aunque trabaje por el alimento que perece, se preocupa primero de conseguir lo que permanece para vida eterna. O, si Dios lo ha exaltado por encima de sus hermanos, sin embargo, como Moisés, José y Daniel, se considera a sí mismo como un extraño y peregrino en la tierra. Habiendo recibido un principio de nueva vida, camina por fe y no por vista, y como sus esperanzas están llenas de inmortalidad, puede considerar todas las cosas de aquí abajo como vanidad y aflicción del espíritu. En resumen, aunque está en el mundo, no es del mundo, y como fue creado para el gozo de Dios, así nada, sino Dios puede satisfacer su alma. El bendito Jesús fue un ejemplo perfecto de cómo vencer al mundo, porque aunque anduvo continuamente haciendo el bien y siempre vivió como entre una multitud, donde quiera que estuviera, su conversación tendía hacia el cielo. De la misma manera, el que está unido al Señor en un solo espíritu ordenará sus pensamientos, palabras y acciones, de tal manera que dará evidencia a todos de que su conversación está en el cielo. Por el contrario, el hombre inconverso, al ser de la tierra, es terrenal, y al no tener un ojo espiritual para discernir las cosas espirituales, siempre está buscando la felicidad en esta vida, donde nunca la hubo, ni la habrá ni podrá encontrarse. Al no haber nacido de nuevo de lo alto, está agobiado por un espíritu de debilidad natural. La maldición de la serpiente se convierte en su elección y come del polvo de la tierra todos los días de su vida. La cuarta señal bíblica de que hemos recibido el Espíritu Santo es que nos amamos unos a otros. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y en esto, dice Cristo mismo, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es el cumplimiento del Evangelio, así como de la ley. Porque Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios. Pero por este amor no debemos entender una suavidad y ternura de mera naturaleza, o un amor fundado en motivos mundanos, porque esto puede tenerlo el hombre natural, sino un amor a nuestros hermanos, que procede del amor a Dios. Amar a todos los hombres en general, por su relación con Dios, y amar a los hombres buenos en particular, por la gracia que vemos en ellos, y porque aman a nuestro Señor Jesús con sinceridad. Esta es la caridad cristiana y el nuevo mandamiento que Cristo dio a sus discípulos. Nuevo, no en su objeto, sino en el motivo y ejemplo en que se basa, es decir, Jesucristo. Este es el amor por el que los cristianos primitivos eran tan famosos que llegó a ser un proverbio. Veamos cómo se aman estos cristianos. Y sin este amor,
Aunque diéramos todos nuestros bienes para alimentar a los pobres y nuestros cuerpos para que los quemaran, de nada nos serviría. Además, este amor no se limita a ningún grupo particular de hombres, sino que es imparcial y católico. Un amor que abraza la imagen de Dios donde quiera que la contemple y que no se deleita en nada, tanto como en ver venir el reino de Cristo. Este es el amor con el que Jesucristo amó a la humanidad. Amó a todos, incluso a los peores hombres, como lo demuestra su llanto por los obstinadamente perversos. Pero dondequiera que vio la más mínima apariencia de la semejanza divina, a esa alma amó particularmente. Así leemos que cuando oyó al joven decir, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud», hasta ese momento lo amó. Y cuando vio algún ejemplo noble de fe, aunque fuera en un centurión y un sirofenicio, extranjeros a la comunidad de Israel, ¿cómo se dice que se maravilló, se regocijó, habló de ello y lo elogió? Así, todo discípulo espiritual de Jesucristo abrazará cordialmente a todos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, por más que puedan diferir en cuanto a los apéndices de la religión y en cosas que no son esencialmente necesarias para la salvación. Confieso en verdad que el corazón de un hombre natural no se ensancha de esa manera de una sola vez. Y una persona puede haber recibido realmente el Espíritu Santo, como Pedro, sin duda, lo recibió cuando no estaba dispuesto a ir a Cornelio, aunque no haya llegado a esto. Pero entonces, cuando una persona está verdaderamente en Cristo, toda estrechez de espíritu disminuye en ella diariamente. La pared divisoria de la intolerancia y el celo partidario se derrumba cada vez más. Y cuanto más se acerca al cielo, más se ensancha su corazón con ese amor, que no hará diferencia entre ningún pueblo, nación o idioma, sino que todos, con un solo corazón y una sola voz, cantaremos alabanzas a aquel que está sentado en el trono para siempre. Quinta marca de las Escrituras: amar a nuestros enemigos. Yo os digo, dice Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y este deber de amar a vuestros enemigos es tan necesario que sin él nuestra justicia no excede la justicia de los escribas y fariseos, o incluso la de los publicanos y pecadores. Porque si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y nuestro Señor confirmó estos preceptos con su propio ejemplo. Cuando lloró sobre la ciudad ensangrentada, cuando se dejó llevar como oveja al matadero, cuando respondió con ímpetu al traidor Judas. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y más especialmente, cuando en las agonías y dolores de la muerte oró por sus mismos asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es un deber difícil para el hombre natural, pero quien sea hecho partícipe de la promesa del Espíritu lo encontrará practicable y fácil, porque si nacemos de nuevo de Dios, debemos ser como Él, y en consecuencia deleitarnos en ser perfectos en este deber de hacer el bien a nuestros peores enemigos de la misma manera, aunque no en el mismo grado en que Él es perfecto. Él envía su lluvia sobre malos y buenos, hace que su sol brille sobre justos e injustos, y más especialmente encomia su amor hacia nosotros, que mientras éramos sus enemigos, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que se hiciera maldición por nosotros. Hay muchas otras señales esparcidas por las Escrituras, por las cuales podemos saber si hemos recibido o no el Espíritu Santo. Por ejemplo, tener la mente carnal es muerte, pero tener la mente espiritual es vida y paz. Ahora bien, los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, mansedumbre, y una multitud de textos con el mismo propósito. Pero como la mayoría de ellos, si no todos, están comprendidos en los deberes ya establecidos, me atrevo a afirmar que quien quiera que, tras un examen imparcial, pueda encontrar las señales antes mencionadas en su alma, puede estar tan seguro
como si un ángel se lo dijera, de que su perdón está sellado en el cielo. Por mi parte, preferiría ver estas gracias divinas y este temperamento celestial impreso en mi alma, que oír a un ángel del cielo que me dijera: Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Estos son testigos infalibles, estos son Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros. Estos forman aquella piedrecita blanca que nadie conoce sino aquel que la recibe. Estas son las arras de la herencia celestial en nuestros corazones. En resumen, estos son la gloria comenzada y son aquella cosa buena, aquella parte mejor, y que si continuáis avivando este don de Dios, ni los hombres ni los demonios podrán jamás quitarnos. Procedo, como se propuso en tercer lugar, a hacer una aplicación de la doctrina expuesta a varias clases distintas de maestros bíblicos. En primer lugar, me dirigiré a los que están muertos en delitos y pecados. ¿Cómo podría llorar por vosotros, como nuestro Señor lloró por Jerusalén? Pues ay, cuán lejos de Dios debéis estar. ¿Qué obra tan prodigiosa tenéis que terminar, vosotros que, en lugar de orar día y noche, rara vez o nunca oráis en absoluto? Y, en lugar de nacer de nuevo de Dios para no cometer pecado, estáis tan profundamente hundidos en la naturaleza de los demonios que os burláis de ella. O, en lugar de vencer al mundo, para no seguirlo ni ser guiados por él, estáis continuamente haciendo provisión para la carne, para satisfacer sus lujurias. Y, en lugar de estar dotados de la disposición divina de amar a todos los hombres, incluso a vuestros enemigos, tenéis vuestros corazones llenos de odio, malicia y venganza, y os burláis de los que son seguidores sinceros del humilde Jesús. Pero, ¿pensáis vosotros, pecadores, que Dios admitirá a esos miserables contaminados ante su vista? ¿O, si Él os admitiera, creéis que podríais encontrar algún placer en Él? No. El cielo mismo no sería cielo para vosotros. Las disposiciones diabólicas que hay en vuestros corazones harían que todos los goces espirituales de esas benditas mansiones fuesen ineficaces para haceros felices. Para calificaros para ser partícipes dichosos de esa herencia celestial con los santos en la luz, se requiere una idoneidad. Alcanzarla debería ser el principal objetivo de vuestras vidas. Es cierto que, en cierto sentido, tú, al igual que los justos, verás a Dios, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, pero debes verlo una vez para no volver a verlo nunca más. Porque, como llevas en ti la imagen del diablo, con los demonios debes vivir, siendo de la misma naturaleza, debes compartir la misma condenación. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Asegúrate de recibir el Espíritu Santo antes de irte de aquí, porque de lo contrario, ¿cómo puedes escapar de la condenación del infierno? En segundo lugar, permítame referirme a aquellos que se engañan a sí mismos con falsas esperanzas de salvación. Algunos, por la influencia de una buena educación u otras restricciones providenciales, no han caído en el mismo exceso de desenfreno que otros hombres, y piensan que no tienen necesidad de recibir el Espíritu Santo, sino que se lisonjean de que en realidad han nacido de nuevo. ¿Pero lo demostráis produciendo los frutos del Espíritu? ¿Oráis sin cesar? ¿No cometéis pecado? ¿Habéis vencido al mundo? ¿Y amáis a vuestros enemigos y a toda la humanidad de la misma manera que Jesucristo los amó? Si estas cosas, hermanos, están en vosotros y abundan, entonces podéis tener confianza en Dios. Pero si no, aunque seáis civilizados, no estáis convertidos. No, estáis todavía en vuestros pecados. La naturaleza del viejo Adán todavía reina en vuestras almas, y a menos que la naturaleza del segundo Adán sea injertada en su lugar, nunca podréis ver a Dios. No penséis, pues, en adornaros con los adornos de una buena naturaleza y de una educación civilizada, y decir con Agag: seguramente la amargura de la muerte ha pasado, porque la justicia de Dios, a pesar de eso, os hará pedazos como a Samuel.
por muy estimados que seáis a los ojos de los hombres, sin embargo, a los ojos de Dios sois como las manzanas de Sodoma, estercoleros cubiertos de nieve, simples sepulcros blanqueados, que parecen un poco hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción y de toda inmundicia. Y por consiguiente, seréis despedidos en el último día con un «en verdad, no os conozco». Pero la palabra de Dios es útil tanto para consolar como para corregir. En tercero, por tanto, me dirijo a aquellos que están bajo los atractivos del Padre y están ejercitados por el espíritu de esclavitud, y al no encontrar las marcas antes mencionadas, están clamando: ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero no temáis, manada pequeña, porque a pesar de vuestro estado infantil de gracia actual, será el agrado de vuestro Padre daros el reino. La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, os librará y os dará lo que deseáis. Él ha prometido y también lo hará. Recibiréis el espíritu de adopción, esa promesa del Padre, si no desmayáis. Solo perseverad en buscarlo y determinad no descansar en vuestra alma hasta que sepáis y sintáis que habéis nacido de nuevo de lo alto. Y el Espíritu de Dios dé testimonio a vuestro espíritu de que sois hijos de Dios. En cuarto y último lugar, me dirijo a aquellos que han recibido al Espíritu Santo en todas sus gracias santificadoras y están casi maduros para la gloria. Salve, felices santos, porque vuestro cielo ha comenzado en la tierra. Ya habéis recibido las primicias del Espíritu y estáis esperando pacientemente hasta que llegue ese bendito cambio, cuando vuestra cosecha esté completa. Os veo y os admiro, sin embargo, a tan gran distancia de vosotros. Vuestra vida, sé, está escondida con Cristo en Dios. Tenéis consuelos, tenéis carne para comer, de la que un mundo pecador, carnal y ridiculizador no sabe nada. El yugo de Cristo no se ha vuelto fácil para vosotros, ni su carga ligera. Habéis pasado por los dolores del nuevo nacimiento, y ahora os regocijáis de que Cristo Jesús se ha formado espiritualmente en vuestros corazones. Sabéis lo que es morar en Cristo, y Cristo en vosotros. Como la escalera de Jacob, aunque vuestros cuerpos están en la tierra, sin embargo vuestras almas y corazones están en el cielo. Y por vuestra fe y constante recogimiento, como los ángeles benditos, siempre contempláis el rostro de vuestro Padre que está en el cielo. No necesito exhortaros a que sigáis adelante, porque sabéis que andar en el Espíritu trae gran recompensa. Más bien os exhorto a que, con paciencia, poseáis vuestras almas todavía un poco de tiempo, y Jesucristo os librará de la carga de la carne, y os será concedida una entrada abundante al gozo eterno y a la felicidad ininterrumpida de su reino celestial. Lo cual Dios, de su infinita misericordia, le conceda por Jesucristo nuestro Señor, a quien con el Padre y el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, sea atribuido todo honor, poder y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.